amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo la continuación del video anterior, donde se entrevista al maestro Fidel Gustavo Núñez, el cual nos va a dar ideas sobre cómo aprender la apertura de ajedrez y mejorar los tiempos durante la partida. Es difícil aprender aperturas, pareciera que fuera fácil, pero es difícil. ¿Cómo sería la forma de aprenderla de manera que sea significativa, que le quede a uno y no se le olvide tan rápido? ¿Cuál sería esa forma? Bueno, digamos que yo desde el año pasado inicié un programa que es el programa de los torneos temáticos. Lo realizamos todos los viernes y entre semana yo les explico la apertura en dos sesiones, una los lunes, otra los miércoles. Y pues si no se puede alguno de los dos, pues entonces en una sola sesión. Entonces se les da una explicación a los muchachos de cómo deben jugar la apertura, cuáles son los temas principales de la apertura. Digamos que en la actualidad el trabajo de las aperturas ha cambiado un poquito. ¿Sí? Anteriormente, si vemos en los años del romanticismo del ajedrez, cada uno salía en la apertura, era acabar con el otro. Entonces veíamos esas combinaciones, que la inmortal, la siempre viva, a Andersen, a Morphy, a todos ellos tratando de acabar con la otra apertura. Digamos que ahorita con el trabajo de módulos y eso, pues eso ya no se logra, ya hay muchas aperturas que ya están refutadas, que ya no se juegan. Entonces el objetivo de la apertura ha cambiado. Actualmente el objetivo de la apertura es buscar un medio juego cómodo, sencillamente, así de fácil. Un medio juego cómodo donde sepas dónde van las piezas, dónde va mi rey y cómo conocer los planes generales del medio juego. Ahorita pues en apertura, obviamente que si jugamos con alguien que de pronto no sabe, pues lo podemos cazar en apertura. Pero en el 90% de los casos lo que buscas es jugar un juego cómodo. Y pues con el acceso a la información que tenemos ahorita, pues digamos que muchos jugadores basamos la apertura de acuerdo al rival. Es decir, hay que tener algunos conocimientos de varias aperturas. Ya no se hace anteriormente, como anteriormente se hacía, que era que yo jugaba tal apertura, yo jugaba Naidor y a lo que me jueguen le juego Naidor. Pues, un ejemplo claro de esto fue lo que le pasó a Bachier en el torneo de candidatos. Él jugaba Naidor con negras y jugaba Grunfeld con negras y lo cazaron y lo barrieron. Hay que tener un poquito de diversidad como para que mi rival no llegue tan encaminado a donde quiere llegar en la apertura. Entonces yo puedo Claro. sorprender jugando, teniendo 3, 4, 5 líneas, que ya le va a quedar más difícil a mi rival cazarme en apertura, porque ahorita con el acceso a la información, si tú juegas una sola línea, cualquier jugador de 1400 de Elo te puede hacer 15 jugadas de apertura, nada más aprendérselas y ya. Entonces, generalmente siempre se busca como una alternativa en la cual el rival no llegue tan encaminado hacia la posición que él desea. Entonces, digamos que esa es una virtud de, de los, de los jugadores, darse cuenta en qué momento te están cazando. Entonces, decir, no, yo Claro. más bien busco una línea secundaria, pueda que no sea la mejor, yo conozco los planes en esta línea y voy a tratar de salirme un poquito de lo que mi rival me quiere hacer. Entonces, el trabajo de apertura, digamos que en un inicio debemos buscar aperturas abiertas, es decir, aperturas que inicien con peón rey. ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo a nuestros alumnos, por favor, trabajen táctica, trabajen todos los días media hora de táctica y va a jugar líneas cerradas, pues obviamente no va a poder desprender toda esa táctica que está trabajando. Se va a quedar ahí como que, bueno, yo juego táctica, estoy trabajando táctica, pero no llego a posiciones que pueda terminar por intermedio de esa táctica. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que buscar aperturas donde podamos utilizar esa táctica que hemos trabajado para nuestro beneficio. Otro punto importante en la apertura es conocer, eh, hay que utilizar un poquito la memoria, ¿no? Recuerda que apertura se asemeja un poquito con memoria y un poquito menos con creatividad, ¿sí? Más con memoria que con creatividad. En el medio juego es al revés, ¿no? En el medio juego hay más creatividad que memoria, porque pues obviamente actuamos y vamos reconsiderando nuestras jugadas de acuerdo a cómo nos va jugando el rival. Entonces en la apertura, si es necesario tener buena memoria, claro que sí.
Entonces, muchas veces, ¿cómo lograrlo, no? Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, jugar varias partidas de la línea que estamos jugando. Cada que nos toque jugar una partida, digamos, estoy estudiando, voy a jugar la variante del cambio de la española. Entonces, ¿qué hago? Cada que alguien me juegue española, le juego la variante del cambio. Y guardo la partida. La guardo en mi base de datos. Incluso hay bases de datos virtuales ya. Por ejemplo, Lichess maneja base de datos virtual. No tengo que tener ni siquiera el programa ya en casa. Entonces la guardo en mi base de datos, la selecciono, miro a ver qué pasó en apertura, hasta dónde seguí la apertura, si me sentí cómodo en apertura, si me sentí incómodo en apertura, hasta dónde creo que la línea se puede jugar, dónde puedo mejorarla. Todo este trabajo se hace y por último utilizamos el módulo, es lo último que se hace, y miramos a ver qué errores cometimos que yo no pude visualizar. Entonces, si yo comienzo a sumar partidas de la línea y cada partida la analizo y comienzo a hacer una reevaluación de mi apertura, pues en realidad voy a enriquecer mi línea bastante. Bueno, entonces recopilando un poquito, sí, el trabajo en apertura es muy importante, sí es muy importante, pero recuerda que la apertura es tan solo la primera fase del juego, ¿sí? Cuando la semana antepasada me llamó un amigo de Bogotá y me dijo que le ayudara con una conferencia acerca de la apertura. Y entonces, claro, yo le colaboré, pues, le mostré más o menos cómo se debía manejar la apertura, sobre todo para jugadores de menos de 2000 de Elo. Y le decía, pues aunque esta conferencia es de apertura, la recomendación en jugadores de menos de 1800 a 2000 de Elo es que no profundicen tanto su apertura. ¿Por qué? Porque muchas veces el jugador cree que va a ganar la partida si sabe mucha apertura. Y en ajedrez, digamos que esto está muy lejos de la realidad. Tú puedes salir bien de la apertura, pero si no sabes qué hacer después, si no encajas con planes de medio juego, si no sabes trabajar estructuras de peones resultantes de la apertura, pues lo más posible es que tu rival, si es más conocedor de la apertura, aunque tú sepas más, él te va a terminar ganando. Entonces, aunque hay que trabajar apertura, ¿cuál es la recomendación para jugadores principiantes? Más o menos. Trabajo de apertura, 10%. Trabajo de táctica, 40%. Trabajo de finales, otro porcentaje. Trabajo de medio juego, más o menos un 30%. Trabajo de clásicos es muy importante. El trabajo de clásicos en apertura es fundamental y vamos a ver por qué. Lo que sucede es que cuando jugaba, digamos, cuando hablamos de clásicos es antes más o menos de llegar Botvinnik, porque Botvinnik revolucionó un poco el estudio de ajedrez. Es decir, todos los jugadores rusos después de Botvinnik son de la escuela de Botvinnik. Él revolucionó bastante el ajedrez y anteriormente, digamos que como no había conocimiento tan amplio de la teoría de aperturas, uno podía ver claramente los planes, cómo se entrelazaban en jugadores como Capablanca, jugadores como Lasker, jugadores como Alekhine, ya pues Fischer ya es del otro lado, cómo encajaban sus planes perfectos entre la apertura, el medio juego y el final. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos empezando, pues posiblemente puede suceder lo mismo. Si nos ponemos a estudiar aperturas como las que juega, no sé, Magnus o Bachier o los actuales, entonces, pues la verdad vamos a tener muchos inconvenientes porque ellos ya prácticamente de apertura lo saben todo. Tú lo ves fallando en la jugada 20 y algo, 30 y algo. O de pronto que cayeron en un gambito por ahí y lo sorprendieron en ritmos rápidos. Pero en ritmos clásicos no. Entonces, ellos trabajar apertura con jugadores de élite para jugadores principiantes no es recomendable. Es mejor trabajar los clásicos. Y trabajar las estructuras de peones. Es muy importante. En la apertura hay 3 puntos importantes. El primero es donde voy a colocar mis piezas menores, cada una de las 4 piezas, saber para dónde va. El segundo es qué estructura de peones resultante voy a obtener o qué estructuras espero obtener. Y cuarto, tercero, qué voy a hacer con mi rey. Mi rey se va a quedar en el centro, mi rey va a enrocarse. Entonces, un objetivo de la apertura es el rey seguro. No siempre el rey seguro es el rey enrocado. Digamos que aunque ese es un trabajo con los niños que siempre enroque el rey, bueno, pero pues si vamos a trabajar, a ir un poquito más allá, el rey seguro no es el rey enrocado, el rey donde mi rey tenga fuerzas y tenga
sus defensores naturales, ¿sí? Entonces, bueno, y de ahí pues obviamente tiene que ir enlazado con los planes de medio juego, es decir, cuáles son las maniobras típicas que yo realizo en ese tipo de posiciones. Si hay enroques opuestos, entonces voy a jugar en el centro, voy a jugar el ataque. Si hay reyes en el mismo flanco, voy a atacar por mi flanco, voy a atacar por el otro flanco, voy a jugar en el centro. Si hay estructuras de peones diferentes, entonces, ¿qué voy a hacer con la estructura? ¿Me voy a ampliar? ¿Qué piezas debo cambiar? ¿Qué piezas no debo cambiar? En ese sentido, se deben enfocar las aperturas, más allá de muchas jugadas de memoria, aunque obviamente que hay, sobre todo en los gambitos, debo conocer varias jugadas, porque esas jugadas no se pueden cambiar. Cuando trabajo estructuras se pueden cambiar jugadas, pero cuando trabajo líneas específicas como gambito de rey, por ejemplo, gambito del centro, la semana pasada trabajamos el gambito escocés, que es un gambito, para mí es el gambito más recomendable del peón rey. Incluso tenemos muchas partidas del 2021 donde incluso Magnus perdió con Welliso una partida. Entonces vemos que son gambitos que han pasado la prueba del tiempo. En cambio, tú miras un gambito de rey, la élite, nadie lo juega. Ya está totalmente refutado. Entonces, aunque lo jugamos y de pronto nos ganen, pues por lo menos yo estoy seguro que voy a quedar mejor con negras. Si me ganaron, pues ya me bracearon, pero de entrada yo sé que con el gambito de rey no voy a tener problemas con piezas negras. Bueno, maestro, muy buena explicación sobre el tema del manejo de la apertura. Ahora quisiera darle la palabra al ingeniero Humberto, si tiene alguna pregunta que quiera hacerle al maestro. Humberto. Hola, sí, buenas. Bueno, creo que la conversación ha sido bastante enriquecedora hasta el momento. De nuevo, gracias pues al maestro y a Jonel por la invitación. Pues sí, bueno, siempre hay preguntas que son bastante recurrentes y que de pronto uno a veces ve en internet, en foros y se dan respuesta a estas preguntas, pero bueno, aprovechando aquí que de primera mano le podemos preguntar al maestro. Sí, un tema muy recurrente que es el manejo del tiempo, ¿cierto? El manejo del reloj. Yo en lo personal eh, pienso que soy un jugador lento, siempre tengo apuros de tiempo. ¿Cuáles serían de pronto recomendaciones prácticas para superar ese detalle del mal manejo del tiempo? Teniendo en cuenta que pienso a qué se podría deber, quizás es una cuestión de, será de nervios, será de inseguridad. ¿Cómo podemos de pronto mejorar un poco esa parte? Listo. Este tema es muy importante, muy chévere de hablar. A ver, el manejo del reloj, eh, digamos que hablemos de recomendaciones generales y luego hablamos un poquito más de cómo mejorarlo. ¿Listo? La recomendación general es que, pues obviamente debemos tener la apertura más o menos tranquila, ¿verdad? Más o menos conocida. Es decir, que en apertura podríamos gastar unos 15 minutos. Incluso nosotros vemos jugadores de élite jugando clásico y las primeras jugadas las hacen muy rápido. Es decir, en 0 segundos, o sea, con el incremento hacen las jugadas. Ellos no se ponen a pensar ahí a malgastar el tiempo ahí, no. Entonces, a no ser de que, pues obviamente lo sorprendan en apertura. Entonces, sí, las jugadas de apertura, digamos, si ya las conocemos, pues hay que hacerlas rápido, no hay que demorarnos mayor cosa. Y pues hablemos, digamos que cuando terminamos la apertura o hasta donde va nuestro conocimiento y llega una jugada nueva. Entonces llega una jugada nueva, ese es el momento, ese es uno de los momentos más importantes para consumir tiempo, porque de pronto yo no conozco esa jugada, me hicieron una jugada que yo no conozco y debo ahí comenzar a replantear si el objetivo que yo tenía va a ser el mismo, si me están cazando, qué está pasando ahí. ¿Cuánto tiempo puedo demorarme en esa jugada? Digamos 10, 15 minutos. Es conocido en el ajedrez que si tú analizas bien la posición y estás trabajando concentrado, pues no debo utilizar más de 10 o 12 minutos en una jugada. ¿Qué es lo que sucede? Que lo más posible es que yo le esté dando vueltas y vueltas a mis variantes y no esté profundizando bien y lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo, ¿sí?
pero pues, ¿qué pasa si no encuentro jugada? O sea, cuando llegamos al momento crítico de la partida, donde yo creo que voy a ganar, o donde yo creo que es un punto de cambio de estructuras o todo eso, sí debo reflexionar bastante, ¿no? Recuerda que en ajedrez hay dos momentos muy importantes, ¿no? Los cambios de estructuras de peones y los cambios de piezas, porque eso ya no se puede volver a modificar. Si yo llevo un caballo para atrás, de pronto lo puedo volver a llevar para adelante. Pero si yo te cambio un caballo por un alfil, ya esa pieza desaparece del tablero. Si yo cambio mi estructura de peones, ya esa estructura, recuerda que los peones no los puedo llevar para atrás. O si cambié un peón por otro, ya no puedo devolver. Entonces esos puntos son muy importantes. Y ahí es que la mayoría de jugadores utilizan su tiempo. Como recomendación, entonces, en las planillas actuales de ajedrez hay una casilla donde te dan para anotar el tiempo. Es, digamos, si queremos mejorar en ese aspecto, debemos anotar qué tiempo nos demoramos en cada jugada. Obviamente que anotemos pues el tiempo que nos queda en la partida y pues ahí restamos y ahí nos queda el tiempo de la jugada. ¿Para qué me sirve esto? Pues si yo me estoy dando cuenta que me estoy demorando 40 minutos en apertura, pues obviamente tengo que enfocarme en mejorar mi apertura, en conocer más, en mirar más partidas modelo, en jugar más partidas. Para eso se puede enfocar el blitz, para jugar partidas de las líneas que yo quiero mejorar. Ese es un blitz direccionado, no es un blitz donde yo salgo y, como vemos ahí en algunos shows de internet, que el blanco de 4 es 5 y rey de 2 y el otro juega rey de 7 y cosas de esas, o caballo F3, eso nada más son shows que no sirven para nada, ¿sí? Pero si yo quiero enfocar, entonces yo trabajo las líneas que yo juego, busco jugarlas y sumar partidas. Necesito sumar número de partidas gratis de Blitz para cuando llegue el momento de jugar partidas de torneo, yo ya tenga un número de partidas más o menos importante, que yo ya tenga 30 partidas de la línea. Uy, bueno, pues ya he mejorado muchas de las líneas que más frecuentemente me juegan. Y si lo juego online, pues obviamente que diferentes jugadores me la van a querer enfrentar de diferentes maneras. Entonces es muy importante, como te digo, anotar el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No, que yo en apertura, miro, en las primeras 10 jugadas me demoré 10 minutos. ¿Y cómo salió de la apertura? No, salí mal. Ah, bueno, entonces te falta trabajo en el tablero. Que en el mediojuego, cuando terminé el mediojuego, no tuve ni idea para dónde ir y comencé a echar las piezas para atrás. O hice un plan erróneo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar los planes de mediojuego. ¿Sí? Obviamente que hay jugadores que son muy rápidos, hay jugadores que no son tan rápidos. ¿Sí? De todas maneras, un jugador que, bueno, que se considere un jugador más o menos que toma su tiempo de reflexión, eso no es un error. En niños es una virtud, por ejemplo. Los niños quieren jugar la partida muy rápido y salir de la partida rapidísimo. Es una virtud que un niño quiera analizar la posición, demorarse, profundizar un poquito más en ella, es una gran virtud. En adultos, pues también, sí, hay adultos que juegan muy rápido, hay otros que no, hay unos que no pueden jugar despacio porque no se acostumbraron a eso. Es decir, es una virtud jugar clásico y utilizar el tiempo. Es que en realidad el tiempo del reloj, si te dan hora y media, pues la idea es que más o menos estés utilizando todo el tiempo. Porque el tiempo que te va a sobrar, si quedas mal, el tiempo no sirve para nada, ¿no? Después de que quedemos perdidos, el tiempo probablemente ya no nos sirve para nada. Es un gran error jugar rápido y cuando estemos perdidos comenzar a utilizar el tiempo. Porque ahí ya muy probablemente ya estamos listos, ya no hay nada que hacer. Entonces el tiempo sí hay que utilizar. Y como te digo, entonces anotar la jugada, anotar el tiempo que demoramos en cada jugada para mirar dónde estamos consumiendo más tiempo y mirar también obviamente dónde estamos cometiendo errores. Es muy frecuente también que donde estemos consumiendo el tiempo estén los errores. Es decir, nos falta trabajo de análisis, nos falta técnica. ¿Qué nos está pasando? Entonces, esa parte, digamos que ese trabajo lo debe realizar el entrenador. Entonces tú le dices, ¿qué hace el entrenador? Muchas veces te pide, lo primero que hace el entrenador cuando tiene un alumno es, permítame sus partidas, yo necesito ver sus partidas, necesito ver dónde está cometiendo los errores. Porque si no, ¿cómo vamos a trabajar todo? O sea, se puede trabajar todo, obviamente, si tenemos mucho tiempo, pero si estamos direccionando el trabajo, digamos, hacia un torneo, hacia una competición, entonces yo necesito ver sus partidas, así sean partidas online, lo que sea, lo que esté jugando, necesito verlo.
Y de ahí miramos, obviamente, dónde está cometiendo el mayor número de errores para tratar de trabajar en esa parte de la partida de ajedrez. Ok, maestro, listo, muchas gracias. Muy, muy práctica la respuesta. Esto de anotar el tiempo y fijarse dónde está uno consumiendo más tiempo, sí. Es un inicio y es muy, muy importante. Bueno, el maestro acaba de mencionar que para evaluar un alumno le dice, páseme sus partidas. ¿Con cuántas partidas más o menos dice usted, ya sé dónde estás fallando o qué te falta? Un mínimo de cuántas partidas más o menos. Pues sería, por ejemplo, las partidas del último año, ojalá. Pues obviamente ahorita pues no habría ninguna porque no han habido competiciones clásicas, pero sí por lo menos unas 20, 30 partidas. Ahorita pues digamos que como la idea es que las tenga en una base de datos, obviamente nada más me las pase en una base de datos, las últimas 30 partidas, y pues eso, el programa ChessBase te une todas las partidas en una sola partida. Entonces, decir, por ejemplo, él va con, obviamente que cuando va con blancas, un archivo y cuando va con negras, otro archivo. Es decir, entonces te jugaron D4, ¿qué hiciste a D4? No, que hice D5 o hice caballo F6. Bueno, entonces has jugado dos alternativas, o hice E6 o hice C5, por ejemplo, lo que sea que hayas hecho. Entonces el entrenador te va a decir, bueno, tú manejas tres aperturas, mira, esta apertura la está jugando mal, esta está cometiendo tal error, en esta no tiene ni idea, no sabe para dónde va, esto no lo juegue, o esta apertura tiene mala reputación. Es mejor que no sigas jugando esta línea porque probablemente te vas a quedar mal la mayor cantidad de las veces. Entonces, sí, claro, digamos, unas 30 partidas, digamos que lo más aconsejable es tratar de jugar 50 partidas clásicas al año para intentar mejorar en ajedrez. Es un buen número. 50 partidas, recordemos que si son torneos de 9 rondas, serían más o menos 5 torneos, 6 torneos al año de 9 rondas.